vieron el título que pusimos en el grupo de WhatsApp y en el Zoom, puse Eliseo, el profeta más subestimado. Eso vino de una tradición que estaba más o menos hablando con mis padres ayer en la noche sobre, en inglés, la palabra que diríamos underrated. ¿Quién ha escuchado esa palabra en inglés, underrated? Es una palabra que más que todo se usa en el deporte. Cuando están hablando, por ejemplo, de un jugador de fútbol, como un ejemplo, acá a todos les gusta el fútbol, que hace mucho por su equipo, que realmente no podían funcionar sin él, pero casi nadie habla de él. Por ejemplo, en el Barcelona, en el Real Madrid, vas a hablar de Messi, Cristiano Ronaldo, pero nadie se enfoque en el defensor, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Y lo mismo pasa cuando leemos el Antiguo Testamento. Cuando tú piensas en los héroes de la fe del Antiguo Testamento, ¿cuáles son los nombres que te vienen a la mente, al toque? Moisés, José, Daniel, Abraham, David. Esos son los famosos, casi todo el mundo. Hasta si no eres cristiano, al menos has escuchado sus nombres alguna vez. Y si alguien hace una referencia, o esto es una situación de David y Goliat, es una expresión que decimos en inglés, hasta la gente que no son cristianos van a saber, sí, es la historia de ese niño que mató al gigante y no sé qué. Pero, obviamente, todo el punto de esta serie no solo para darte historias lindas, porque es cierto que el Antiguo Testamento puede hacer buenas películas, y lo han hecho un montón de veces, hasta hay series en el History Channel que hicieron hace unos años atrás, pero el punto realmente cuando comparas el nuevo con el antiguo, estos son figuras mesiánicas, como les he estado explicando, que estos son veces que Dios a través de personas, no solamente palabras, a través de las vidas y palabras y las profecías del Antiguo Testamento mostrando su plan de salvación. Entonces, uno de estos profetas más famosos del Antiguo Testamento es Elías. ¿Quién ha escuchado el nombre de Elías? Otro héroe de la fe, han hecho dibujos animados sobre él. Me sorprende que hasta ahora Hollywood no ha hecho una película sobre él. Sería una historia muy increíble. Creo que hace unos meses atrás que hablamos sobre su conflicto con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Claro. Increíble su historia. Pero casi nadie sabe sobre Eliseo. Al menos quizás has escuchado el nombre. Y en inglés tenemos un término que se dice sidekick. O sea, es famoso solamente por el hecho de que fue el amiguito de alguien famoso. No sé si entienden la figura. Entonces casi todo el mundo, si no estudian su Biblia, conocen el nombre de Eliseo, pero solo lo conocen. Sí, era el discípulo, el amiguito, como el segundo lugar detrás de Elías, que aprendía de él y todo eso. Pero un detalle que casi todo el mundo se olvida es de que al final el ministerio de Elías, antes de que Dios lo llevó al cielo, ¿qué fue lo que Eliseo le pidió a Elías? Los que saben su Biblia sí lo saben, pero le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. Y se supone que cuando Elías estaba siendo llevado al cielo por Dios, que físicamente él dejó su manto como Eliseo, pero eso era un símbolo físico de una realidad espiritual, de que realmente estaba cumpliendo este deseo que tenía Eliseo, de tener la doble porción, literalmente doble el poder que tenía Elías, a través de la gracia de Dios, obviamente. Entonces, ¿no tendría sentido que deberíamos ver evidencia de que realmente recibió esa doble unción? ¿Sí o no? ¿Quién ha pensado en esto alguna vez? Si no lo han pensado, bien. También para mí fue algo nuevo. Obviamente, el día de hoy no les voy a leer toda su historia porque les va a aburrir. Pero cuando vayan a casa y si tienen sus Biblias ahorita, los primeros capítulos de Segunda de Reyes, todo eso es la historia de Eliseo. Y realmente yo veo un montón de paralelos con la vida de Jesucristo. Mira, vemos paralelos hasta en los hombres que nosotros ignoramos, que nosotros subestimamos. Es increíble. Entonces, él recibió el manto físicamente él recibió el manto de Elías, y llevaba la unción. Entonces tú ves que hace realmente, si lo cuentas y comparas los milagros que hacía Elías por el poder de Dios y lo que hacía Eliseo, lo siento, pero Dios lo usó más a Eliseo y casi nadie habla de eso. Tenía muchos más milagros y tenía más paralelos con Jesús. Y eso tiene sentido, porque tú tienes a este hombre, Elías, que viene antes y en un sentido preparando el camino por alguien más que tiene más unción que él.
No sé si eso suena familiar. Que alguien, un Elías, viene antes para preparar el camino por alguien con más unción. Que en las palabras de Juan el Bautista, yo ni siquiera soy digno de sacarle los zapatos. Él es más grande que yo. Él tiene que incrementar, yo tengo que disminuir. Y al final de su ministerio le pregunta una vez más. Él sabía que el rey estaba al punto de matarlo. Pregunta a sus discípulos, ¿este es el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le responde simplemente con, mira los milagros. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos pueden oír. ¿Quieres más evidencia? Y con eso Juan el Bautista puede ir a la presencia de Dios en paz, sabiendo de que Él cumplió su propósito en esta vida. Gloria a Dios por eso. Entonces también tenemos ese paralelo en el Antiguo Testamento. Tenemos a Elías y todos, ahora nosotros que nosotros estamos bajo el Nuevo Pacto sabemos de que Juan el Bautista era el Elías del Nuevo Pacto, preparando el camino por el Mesías. Pero en el Antiguo Testamento realmente, como te dije antes, todo el mundo ve a Eliseo como el sidekick, como el amiguito, el discípulo chiquito de Elías. Pero lo que realmente estaba pasando es de que Elías fue enviado para preparar el camino por Eliseo, que tenía más unción con él, por la gracia de Dios. Entonces, mira, algunos de sus milagros, increíbles, los paralelos con Jesús. Jesús varias veces hacía, obviamente, milagros de sanidad. Probablemente los milagros más famosos de Jesús son de sanidad. Y justo hace 2 semanas atrás, ¿de qué historia hablamos? ¿A quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba el hombre que se sanó? Naamán. ¿Y qué tenía él? ¿Qué enfermedad tenía? Lepra. ¿Y quién era el más famoso en toda la vida que sanaba gente con lepra? Jesús. Antes de eso hay una historia de provisión. Jesús también daba, físicamente, él daba provisión, alimento a la gente. Había una situación donde había una viuda, que el marido había muerto pero con una deuda enorme. Y obviamente esta viuda no podía pagar y tenía 2 hijitos. Entonces los hombres que le venían para cobrar dijeron, mira, tienes un día para darme el dinero, lo que te debía tu marido antes de que murió. Y si tú no me lo puedes pagar, voy a tomar a tus hijos como esclavos para pagar la deuda. Y obviamente en lo físico, esta mujer no tenía esperanza. Es así de simple. Entonces, desesperada, corrió al hombre de Dios, como llama el segundo de Reyes, que era Eliseo en esta época, y le viene llorando, ayúdame por favor. Y mira, con lo que tiene, le dice, ¿qué tienes en tu casa ahora? Tengo una jarra de aceite. Eso es todo lo que tengo. Entonces le dice, ¿quién acá ha escuchado esta historia? Si no les escucharon bien, van a aprender algo nuevo, es increíble. Entonces dice, mira, anda por tu barrio, a cada casa, tus vecinos, tus amistades, y pide prestar todas las jarras que puedas. Todas las que puedas. Cuando vayas a casa, con todas esas jarras, que tus hijos también te ayuden, con esa jarra, una sola jarra de aceite que tienes en tu casa, llénalos, cada uno. Y después anda al mercado, véndelos, y tú tendrás suficiente para pagar la deuda, para que no tengas que, literalmente, para que tengas que vender a tus hijos. Eso es exactamente lo que pasó. Mientras que los hijos traían las jarras, ella estaba en la casa, ahí echando el aceite en las jarras, y no se acababa. Incluso en esta iglesia, mi papá lo ha hablado un montón de veces, Dios hace ese milagro, donde en lo físico, matemáticamente, no debería ser posible. Pero Dios no es restringido por matemáticas. ¿Amén? Amén. Entonces, mira, todas las jarras que ella tenía se llenan de aceite. Al toque va el profeta y le dice, mira todo el aceite que me quedó. Dijo, oye, no vengas a mí, corre al mercado, véndelo pues. Tu trabajo no ha terminado acá. Entonces anda al mercado y compran, y tienen lo suficiente. El próximo día en la mañana que vienen los hombres, oye, dame tus hijos. Toma la plata, deja a mis hijos tranquilos. Por la gracia de Dios. Increíble, ¿no? ¿Quién acá no había escuchado esa historia? Boom. ¿No es increíble? En inglés, it's cool. Dios es increíble. En otra ocasión, había otro milagro de provisión, y vas a ver un paralelo. Eliseo estaba con 100 hombres, dice la Biblia. Estaba con un grupo de 100 hombres y tenían hambre. ¿Sounds familiar? ¿Suena familiar?
Entonces, ¿qué comida tenían? Había un hombre ahí que tenía una bolsa y de casualidad él tenía 20 pedazos de pan. De nuevo, matemáticamente no iba a haber suficiente para alimentar a estos 100 hombres. Y acuérdate que en esta época de la Biblia solamente contaban los hombres. Si incluyes mujeres, esposas, novias, y incluyes hijos, probablemente podría haber sido 500 o hasta 1000 personas. No sabemos, porque solamente estaban contando los hombres. Pero con 20 pedazos de pan, también hace la matemática de Dios, que no es como el de nosotros. Y vemos una hermosa figura mesiánica. Está diciendo, mira, yo he hecho, por la gracia de Dios, he hecho este milagro, que con matemáticamente imposible, con 20 pedazos de pan, he podido alimentar al menos a 100 personas, a 100 hombres, al menos. Entonces va a venir alguien en el futuro con más unción. Mira, yo recibí una doble porción de Elías, pero el Mesías va a tener una unción infinita. Va a poder alimentar a miles con menos pan todavía. Con 5 pedazos de pan y con 2 pececitos, podía alimentar a lo que podría haber sido entre 10 o 15,000 personas. Esa historia, si están curiosos, yo no sabía de esto, se encuentra en 2 Reyes capítulo 4, al final. Este milagro, mira, no fue la primera, mira, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a esos miles de personas, no fue la primera vez que Dios hizo un milagro así, de provisión. Y mira, los milagros seguían hasta el punto, mira, otro paralelo, sus milagros seguían hasta el punto de que Él era peligroso para las autoridades. ¿Suena familiar? Llegó al punto de que, básicamente, acuérdense de que, como les hablé la vez pasada sobre Naamán, de que en esta época, en la historia, Israel estaba en guerra contra el reino del norte que se llamaba Siria, o Asiria en esa época. Entonces, a cada rato, el rey de Asiria estaba invadiendo el país y diciendo, ok, vamos a ir acá para matar a la gente de esta ciudad, y después vamos a ir acá para matar al rey. Cada vez que en Siria, en el palacio de allá en Asiria, que hacían sus planes militares, el profeta Eliseo le avisaba al rey de Israel, el rey de Asiria va a venir acá, por favor no vengas acá, ponga tus soldados acá. Entonces era como un juego de ajedrez, para cada rato Israel estaba comiendo los pedazos de Asiria, ¿entienden? Entonces se frustraba el rey de Asiria y llamó a todos sus generales y dice, ¿quién es el traidor? ¿Quién es el que le está diciendo a cada rato al rey de Israel mis planes? Y los está deshaciendo. Y los generales dicen, mira, ninguno de nosotros somos traidores. Nadie le está diciendo nada a nadie. Es que hay un hombre, porque se acordaron de Naamán, hay un profeta en Israel que tiene el poder del Dios de Israel. Estamos segurísimos que él es el que Dios está revelando a él nuestros planes y por eso no podemos hacer nada. Nos tienen jaque mate. Entonces, para pararlo, para agarrar ese gran pez, ¿entienden la imagen? Mira, para parar a un solo hombre, envían un ejército para pararlo. Este hombre era tan peligroso, mira, imagínate, alguien con unción es tan peligroso que el mundo tiene que enviar un ejército para parar. ¿Suena familiar esa historia? Que Jesús tuvo que decir, ustedes vienen a mí con espadas, como si yo fuera un criminal. Todos los días yo estuve con ustedes en el templo, pero no me arrestaron de ahí. Imagínate, por parar un solo hombre tienes que enviar un montón de hombres con armas a un hombre que decía, ama a tus enemigos. Y por eso hasta ahí no querían tocarlo. Pero este rey de Asiria manda un ejército a esta ciudad que se llamaba Dotán, porque él sabía de que el profeta vivía ahí con su siervo y con toda la gente que estaban ahí. Entonces, desde las murallas de esta ciudad, el siervo de Eliseo mira y ve este ejército asirio viniendo hasta la ciudad. Quizás algunos de ustedes han escuchado esta historia. Y le dice, mira, si la Biblia fuera traducido al inglés moderno, sería, we're screwed. No sé qué dirían en su país, pero básicamente estamos en problemas. Nos están viniendo a matarnos y no tenemos esperanza. Estamos atrapados en esta ciudad, no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Y mientras que está entrando en pánico este siervo de Eliseo está calmado y él hace una oración muy sencilla. Señor, abre sus ojos
para que él pueda ver lo que yo estoy viendo, para que él pueda ver por qué estoy tranquilo. Como esa canción, aunque un ejército venga contra mí, viene de esta historia. Él estaba tranquilo porque él sabía, y muy simplemente, que los que estaban con él eran mayores que los que estaban con él. Entonces, en el espíritu, Dios, en un sentido, le da lentes espirituales al siervo de Eliseo para que él viera que, mira, quizás hay estos miles de soldados viniendo contra ellos, contra la ciudad, pero ese ejército y la ciudad, cada persona ahí, estaban rodeados por billones de ángeles del Señor. Y para darles un poco de perspectiva, en otra ocasión, durante la vida de Isaías, solo tomó un ángel para matar un ejército entero en una sola noche. Perspective. Pero él veía billones. Ahora veo por qué está tan tranquilo, Eliseo. Tú conoces quién es tu Dios, que no te va a abandonar ahora. Entonces, mira, en lugar de esconder dentro de la ciudad, cerrar la puerta, poner todas las sillas para que no entre, está viniendo el ejército, entonces Eliseo sale para saludarlos. Imagínense eso. ¿Qué? Agárrenlo todos los soldados para matarlo. Y él ora, muy sencillo. Dios, do your thing. Todo el ejército se queda ciego. Imagínate. Dios tuvo misericordia. En ese momento lo podía haber matado, como él hizo en otra ocasión. Pero no, él se ganó. Parecido a otro hombre que también estaba en camino para perseguir la iglesia. ¿Suena familiar? Entonces, como todo el ejército está ciego, le dice que cada uno agarre la mano, yo les voy a guiar. Entonces, los guía dentro de la ciudad de Samaria, lo lleva hasta la capital del reino de Israel. Y cuando ya todo el ejército asirio están allá acumulados todos juntos como pingüinos, básicamente, Dios les abre los ojos otra vez y se dan cuenta, estamos rodeados. Porque el rey de Israel en esa época tenía sus soldados alrededor de ellos, con sus armas, con sus flechas, y le dice al profeta, danos la palabra, o sea, dinos para matarnos. Pero Eliseo dice, no, dales de comer, alimentalos, y después déjalos ir a casa. La misericordia de Dios. ¿A quién les están gustando estas historias? Estás como que, ¿por qué nunca escuché de esto? Son tan increíbles como vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, el hombre que no se me había ocurrido que él tenía este poder. Dios puede usar a cualquiera, y si te está dando una doble porción, deberías esperar. Si Dios te está dando unción, tú deberías esperar que Dios haga cosas cool con tu vida, que haga cosas increíbles y inesperadas. Y mira, lo último historia que les voy a compartir. Al final de su vida, porque casi todo el mundo ya no voy a hablar sobre Naamán, eso es otro milagro, pero ya hablamos de eso la vez pasada. Pero si yo les preguntara en la Biblia que me pueden dar el nombre de un hombre que a través de su muerte trajo vida a alguien más, ¿qué me dirían? Jesús. Obviamente, Jesús. ¿Qué tal si les dijera que hay dos personas en la Biblia, incluyendo a Jesús, que con su muerte trajo vida? ¿Me creerían? Bueno, obviamente tienen que creer porque les voy a convertir en unos segundos. Pero dice la Biblia de que en una ocasión, porque mira, a pesar de toda la misericordia que Dios había mostrado al imperio asirio, siguieron atacando a Israel, atacando. Había una ocasión, Eliseo ya había muerto, había estado muerto por años. Entonces, obviamente en esta época no es como ahora, los funerales que tendrían, creo que es 3 metros bajo la tierra, 2 metros, 3 metros bajo la tierra, y te ponen tu piedra ahí, tu casca, todo así, todo bonito. En esa época simplemente muchas veces tiraban los cuerpos en una cueva o en un hueco, en cualquier lugar, no era como ahora. Eliseo también estaba enterrado en una cueva, básicamente. Y ahí dejaban que el cuerpo se pudre hasta que solo quedaban los huesos. En una ocasión había este grupo de personas que estaban enterrando a un joven que había muerto. De casualidad, durante el funeral, ni siquiera los dejaron tranquilos, un ejército asirio venía para atacar la ciudad. Entonces, desesperados y apurados, sabían que no tenían tiempo realmente para enterrarlo. Entonces, así, en pánico, tiraron el cuerpo a cualquier cueva. En cualquier hueco que se abre, tíralo nomás, tenemos que correr porque nos van a matar. De casualidad, tiraron ese cuerpo de este joven en la tumba de Eliseo, que ya había estado muerto por años. Dice la Biblia de que ese joven, su cuerpo muerto, tocó los huesos de Eliseo
y resucitó. ¿Es that cool or what? Que mira, incluso mira, aún siendo muerto, la unción seguía con él. Porque él pidió, y dice la Biblia que cuando tú pides a Dios, Él te lo da sobreabundantemente. Con tal que lo vas a usar por su gloria. Y obviamente Eliseo es un ejemplo de alguien que sí lo usó. Pero imagínate eso, que aún en su muerte, con esa unción, sabiendo el propósito que Dios tenía con su vida, Él podía dar vida a los muertos. Eso es el último paralelo que tenemos con Jesús en esta historia. De que este hombre, este Eliseo, que ahora sí van a ir a la casa. Oye, tengo que aprender más de este Eliseo, es tan cool. ¿Por qué nunca me habían predicado sobre él? Bueno, ahora sí, you're welcome. Así es, eso es el mensaje del Evangelio, que en el inicio el ser humano realmente casi nadie lo piensa. Adán y Eva tenían unción. ¿Alguna vez has escuchado eso? Pero ahora que lo piensas, sí, porque eran santos, eran como Dios, hechos en la imagen y semejanza de Dios. Tenían el Espíritu Santo dentro de Dios, entonces, por causa de eso. Pero acuérdate que nadie tiene unción porque son un superhéroe, no están en los Avengers. Dios, a través de su Espíritu Santo, da la unción. Pero el pecado nos quita de la presencia de Dios y también nos quita la unción. Eso quiere decir, por eso muchos años atrás hablé acerca de que nosotros, si estamos viviendo en pecado, nosotros nos convertimos en anatema. Esa palabra en griega, literalmente malditos por el pecado y la muerte. Entonces Dios se viene como un ser humano en Jesucristo y lleva una unción infinita que tiene la capacidad para llenar a todo el mundo, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Lo quita y en lugar dice que Él da su justicia. Y dice la palabra de que somos nueva criatura, por esa razón, porque nuestro ser antiguo de muerte y pecado muere. Y ahora dice la unción del Santo viene con nosotros. Estamos siendo formados al hombre perfecto que es Jesucristo. Y por eso, porque incluso para los discípulos en ese momento parecía que Jesús estaba siendo derrotado. ¿Cómo podía permitir a este hombre que literalmente había resucitado muertos? ¿Cómo este hombre puede morir en una cruz de una manera tan terrible y con tanta tranquilidad? ¿Cómo lo puede hacer? Porque él sabía de que la unción que él llevaba era más poderosa que la muerte y que a través de su muerte y su resurrección él iba a poder dar nueva vida a quien sea que creyera en él. Amén. Pasó, mira, otro paralelo, mira, vemos que Elías pasó su manto. Físicamente, él pasó su manto que él tenía puesto todo ese tiempo a Eliseo. Y Jesús permitió que a él le rascara su ropa, que también llevaba una unción. Si no me creen, pregúntele a la mujer que tenía ese problema de sangre. Y Dios permitió eso como un símbolo. Si tú puedes rascar, porque yo quiero que todos participen en esta unción que tiene conmigo. Amén. Amén. Y esa es la invitación para cada persona. Dice la palabra, cuando te arrepientes, Dios es justo, Dios es bondadoso y Él está esperando. Tú no tienes que rogar a Dios para que te perdone, para que te dé su amor y su misericordia y su gracia. Él está esperando para que lo hagas. Le da gozo. Por eso Jesús dijo que todo el cielo regocija, literalmente una fiesta. Tienen su torta y todo, pues un alma, por una sola persona que se arrepiente. Porque Dios ha ganado, por su muerte, ha ganado la vida por esta persona. Es tan precioso el alma del ser humano que nosotros no lo podemos entender. Y nosotros solamente entendemos el valor del ser humano cuando vemos qué fue el precio que Dios pagó para obtenerlo. Entonces, para cada persona que está viendo esta predica a través de Facebook y Facebook Live y Zoom, esa invitación como hacemos cada semana. Yo no quiero dejar cualquier predica, cualquier enseñanza sin la oportunidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta es realidad de que Él es el Señor, de que realmente vivió la vida perfecta que tú y yo deberíamos haber vivido, y por nuestra causa Él murió la muerte que tú y yo deberíamos haber muerto para darnos una vida que nosotros necesitamos, pero muchas veces rechazamos a Dios.
por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de recibir de nuevo esa gracia, esa unción, esa amistad, esa adopción de padre e hijo. Entonces, cada persona que está ahí, ora esta oración muy simple. Señor, ten misericordia de mí, pecador, una pecadora. ¿Y dónde estás? Tú sabes tus pecados, tú sabes tus debilidades, Dios lo sabe también. Dice, confiesa. Dios no está ahí para juzgarte, Él está ahí para perdonar. Entrégale todo ese pecado que tienes. Cada cosa, cada palabra que salió de tu boca, cada hora mala que has hecho. Él quiere dar a ti su justicia, quiere darte su unción. Ya lo ganó con su muerte y resurrección. Y con eso confiesa esta realidad de que Jesucristo es el Señor. Y de que al tercer día Dios lo levantó de los muertos. Venció la muerte y el pecado para siempre. Y ahora, finalmente, Espíritu Santo de Dios, venga sobre mí y lléname. Dame no solo una doble porción, dame tu porción, por tu Espíritu Santo. Para que como Elías, y como dice, yo puedo literalmente infectar al mundo, puedo infectar a la gente con tu amor, tu gracia y tu misericordia, con tu unción. Por eso damos toda la gloria y la honra a Dios, porque Él es bueno, Él es misericordioso y para siempre, dice la palabra, para siempre es su misericordia, no nos trata como nosotros lo merecemos. Nuestro Dios es grande. Gloria a Dios.